Ok, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a aquellos compañeros que no estuvieron el día lunes, ¿verdad? En la primera reunión. Eh, Presentarme así rapidito. Mi nombre es Mirna Lorena Blanco de Magaña, soy ingeniero en sistemas y pues vamos a estar acompañándolos en este ciclo con la asignatura de programación 1. El día de ahora primero vamos a realizar la prueba diagnóstica, ¿verdad? Ya se le va a activar en plataforma. Permítanme, vamos a compartir pantalla. Entonces, en plataforma está el, la parte de la prueba diagnóstica. Este, Creo que ya está activa. No sé, verifiquen ustedes, la prueba diagnóstica está en la semana 1, en la pestaña de la semana 1. Acá dice que sí, que ya está publicado. Entonces vamos a dar unos minutos para que ustedes realicen la prueba diagnóstica y luego iniciamos. Cuando ya vayan finalizando el cuestionario, por favor me levantan la mano y me tienen ahí la mano levantada para yo saber si ya todos ustedes hicieron el examencito, la prueba diagnóstica. A la persona que se acaba de unir, debe entrar ahorita a plataforma y en la semana 1 está la prueba diagnóstica. Entonces, por favor, la realiza y cuando hayan terminado, me levantan la mano.
Sí, por favor, después lo hace, Josué. No hay ningún problema. Buenos días, Germán. Está activa la prueba diagnóstica en el aula en la pestaña de la semana 1, así que por favor la realiza. Gracias. Bueno. Gracias, Alicia. Gracias, Mauricio, y gracias, María José. Pero hay alguien más que ya lo hizo y no me ha levantado la mano. Ah, ya está. María José y María José.
Ahí está, sí, gracias. Gracias, Helen. Joaquín, gracias. Gracias, Germán. Ya solo nos queda Josué y Nahum. Ah, no, ya estuvo Nahum.
Bueno, vamos a iniciar con un poco de historia sobre la programación. La historia de la programación pues está relacionada directamente con la aparición de las computadoras, ¿no? Que desde el siglo XV más o menos pues tuvo sus inicios con la construcción de una máquina que realizaba ciertas operaciones básicas y también calculaba unas raíces cuadradas. Aunque en realidad pues la primera gran influencia hacia la creación de las computadoras pues fue la máquina diferencial para el cálculo de polinomios. Este proyecto no fue concluido por Charles Babbage, me imagino que ya lo han escuchado, y él estaba trabajando apoyándose con Lady Ada Countess of Lovelace, que fue la primera mujer que ayudó en la parte de la programación. Luego, pues, todos, ¿verdad? Los avances que han existido en las ciencias de la informática, pues han venido siendo bastante rápidos. Por ejemplo, se reemplazaron los tubos al vacío por transistores en 1958 y en el mismo año pues se sustituyeron por circuitos integrados. O sea, en el mismo año hubo una transición, ¿verdad? De los transistores hacia los circuitos integrados. Y en 1961 pues se hicieron un poquito más pequeños y ahí aparecieron los chips de silicio. En el 71 apareció el primer microprocesador de Intel y en 1973 el primer sistema operativo. El primer computador personal pues fue comercializado por IBM en el año de 1980. Entonces, este es un breve viaje, ¿verdad? Por la historia para que ustedes vayan viendo que la programación pues está vinculada a la aparición de las computadoras y los lenguajes pues tuvieron también su evolución. Inicialmente se programaba en código binario, es decir, en cadenas de ceros y unos, que es el lenguaje que la computadora pues entiende, ¿verdad? Directamente. Este trabajo pues es sumamente difícil. Entonces, de ahí pues que se creó el lenguaje ensamblador, aunque es prácticamente lo mismo que programar en binario, pero este ya incluía ciertas palabras que hacían referencia a la acción que se estaba ejecutando. Posteriormente, pues aparecieron algunos otros lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Que en general utilizan palabras en inglés para dar las órdenes a seguir. Esto pues lo utilizan como un proceso intermedio entre el lenguaje máquina y el código que nosotros le llamamos código fuente. Este proceso pues puede hacerlo un compilador o un intérprete. El compilador lo que hace es que va a leer todas las instrucciones y va a generar un resultado. El intérprete es el que va a ejecutar y va a generar resultados línea a línea, según todas las sentencias que nosotros hayamos definido para el programa. En cualquier caso, pues han aparecido, ¿verdad? O vienen apareciendo nuevos lenguajes de programación. Unos se llaman o se denominan estructurados y en la actualidad los lenguajes, pues ya existen lenguajes que están orientados a objetos y también existen lenguajes que están orientados a eventos. Nosotros vamos a trabajar con el nivel consola, ¿verdad? No vamos a trabajar con programación orientada a objetos, sino que con la programación en nivel consola. Hasta el final de la asignatura, pues ya vamos a ver un poquito de la programación orientada al objeto. Entonces, dentro del software, ¿verdad? Dentro del software existen tres grupos. Existe el grupo base, que es el grupo que está formado por aquellos programas que dan funcionalidad al hardware. O sea, aquí nos referimos al sistema operativo.
Entre ellos, pues el Windows en todas las versiones, ¿verdad? Que existen, el Linux, el Android. También tenemos el software utilitario. Este pues está constituido por todos los programas que ofrecen un apoyo a las actividades diarias, como por ejemplo los procesadores de palabras, las hojas electrónicas, los graficadores, editores de imágenes, entre algunos. Y por último tenemos el software de desarrollo. En este grupo se encuentran pues los programas en los que se crean los programas utilitarios, o sea, son los lenguajes de programación, que es donde nosotros pues vamos a trabajar, que entre ellos pues tenemos el C, C++, el Java, C Sharp, etcétera. Entonces, aquí pues es posible que nosotros podamos decir que la programación es el camino a través del cual va a ser posible que un usuario se pueda comunicar con la computadora a través de una señal. Bueno, el usuario en realidad le va a indicar, ¿verdad?, al dispositivo qué acciones son las que se desean que se realice, por lo que el programador se convierte en una persona que resuelve problemas, utilizando como herramientas un dispositivo electrónico que puede ser una computadora, un teléfono o cualquier dispositivo al que se le pueda dar ciertas instrucciones. Entonces, esto es una breve, como un breve entorno, ¿verdad? Breve reseña para que nos ubiquemos nosotros en la asignatura, en la parte de la programación. Ahora yo les pregunto, ¿es lo mismo un algoritmo que un programa? ¿Creen ustedes que es lo mismo un algoritmo que un programa? Yo pienso que el algoritmo es el lenguaje, el programa ya es todo en sí. Vamos a escuchar otra opinión. ¿Alguien más? Un algoritmo es una secuencia de pasos ordenada, finita, y el objetivo, ¿verdad?, es alcanzar un resultado pues que nos estén solicitando. Entonces, el algoritmo es nada más la secuencia de pasos. Los algoritmos, pues recordemos que se van a encontrar en casi todas las actividades. Me imagino que allá en la materia, bueno, en la materia de algoritmos, ¿verdad? Les tienen que haber dicho que todas las actividades que nosotros realizamos se hacen mediante algoritmos. ¿Por qué? Porque son pasos en una forma ordenada que nosotros vamos siguiendo para realizar o para poder llegar a obtener un resultado o para poder, digamos, que realizar una actividad, ¿verdad? Entonces, recordemos que los algoritmos, nosotros vamos definiendo qué actividad, qué tarea es la que vamos a realizar para poder obtener algo, ¿verdad? Algo al final. También recordemos que los algoritmos son finitos, o sea, tienen un inicio, tienen un final. Y por ejemplo, un algoritmo que sume dos números sin importar los valores de los números, al finalizar pues las instrucciones siempre debe obtenerse la suma de ellos. Entonces, el algoritmo es la secuencia de pasos. El programa es la implementación de ese algoritmo, por lo que está escrito en un lenguaje de programación y constituye un conjunto de instrucciones. Entonces, el algoritmo es una forma general en la que nosotros expresamos
una secuencia de pasos que tiene que ser finita para lograr obtener un objetivo, ¿verdad? Que previamente nosotros ya no lo hemos establecido. Y el programa ya es la implementación de ese algoritmo. El algoritmo es algo general, ¿verdad? Está escrito en un lenguaje general. En cambio, el programa no. El programa ya es específico. Si bien es cierto, pues vamos a ir siguiendo, ¿verdad? Los pasos que nosotros definimos dentro del algoritmo, pero el programa ya requiere otras o tiene otras características. Por ejemplo, tenemos que definir variables, tenemos que definir el entorno en el que vamos a trabajar. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Algoritmo es la secuencia de pasos en forma general y el programa es la implementación del algoritmo. O sea, nosotros primero tenemos que hacer el algoritmo y luego llegamos con el algoritmo, ya podemos, como quien dice, traducir lo que hemos colocado en el algoritmo en un lenguaje de programación, que es el programa. Entonces, dentro, ¿verdad?, de los fundamentos que tenemos de la programación existen los identificadores. Entonces, recordemos que los identificadores, pues, son aquellos que en primer lugar deben iniciar con una letra. Puede también estar seguido de letras o números y no debe de tener espacios en blanco ni caracteres especiales, a excepción del guión bajo, que es con el que nosotros podemos como escribir, no palabras, porque la palabra en realidad es una sola, ¿verdad? Sino que una combinación de palabras que nos ayude a tener una buena identificación de una variable o de una constante, de lo que sea, ¿verdad? Que en ese momento nosotros estamos colocándole el nombre. También recordemos que los identificadores, la idea es que con el nombre que nosotros establezcamos o bauticemos, digamos, ese identificador tiene que hacer referencia al contenido que va a tener dentro de él. Entonces, por eso es bastante importante que tengamos pues nosotros el cuidado de cuando nosotros creamos los identificadores, pues podamos hacer referencia, ¿verdad?, del nombre con el contenido que él va a tener. Ahora, los tipos de datos. Los tipos de datos se clasifican en, digamos, numéricos, en texto y en lógicos. Los numéricos son, bueno, dentro de los numéricos van los tipos de datos enteros y los tipos de datos reales. Dentro del texto, pues van caracteres, porque recordemos que pueden ser el tipo de dato texto puede ser un carácter, no importa si es una letra o un número o inclusive un carácter especial, y también las cadenas, que dentro de las cadenas pues va una secuencia, ¿verdad?, de caracteres, como por ejemplo el nombre. Un nombre es un tipo de dato texto, pero tipo de dato texto cadena, no tipo de dato texto carácter. Y los lógicos, que los lógicos pues tenemos los booleanos, ¿verdad? El falso o el verdadero o el true o el false, como se identifica por lo general en los lenguajes de programación. Luego, las expresiones. Las expresiones, recordemos que pueden ser aritméticas, relacionales y lógicas. Dentro de las aritméticas tenemos los símbolos, el más, el menos, el por, el entre, el mod. Se recuerdan, utilizamos también el mod. Y dentro de las relacionales está el mayor, el menor, mayor o igual, menor o igual, el igual y el diferente. Y las lógicas, pues el y, el o la negación. Entonces, esas son las expresiones con las que nosotros vamos a trabajar. Y dentro de las operaciones tenemos la lectura,
la escritura y la asignación. La asignación es cuando nosotros vamos a guardar el resultado de una operación o de una comparación en una variable X. Entonces recordemos que ahí van las operaciones. Ahora bien, les voy a mostrar la siguiente pantalla y vamos a ir comprobando o vamos a ir viendo cómo ustedes manejan esta parte, la parte teórica, digamos. Ok. Dice, la información correspondiente a los temas que se especifican a continuación constituyen los conocimientos básicos para iniciar la resolución de problemas, ya que en este apartado se hará uso práctico de cada uno de ellos, por lo que es muy recomendable realizar una revisión de conceptos. Entonces, vamos a ver, vamos a responder estas preguntas. Dice, responda verdadero o falso y siempre lea la retroalimentación que le permitirá aclarar dudas. Se necesita disponer de una variable para almacenar la dirección de una persona. Su identificador puede llamarse de esta forma. ¿Qué me dicen? ¿Eso es falso o es verdadero? Yo digo que es verdadero. Usted dice que verdadero, ok. Vamos a ver, contesten en el chat para ver, porque sí creo yo que se les facilita más a ustedes. Vamos a ver, Nahum dice que es verdadero, Joaquín verdadero. Verdadero. Ok, creo que todos se fueron por verdadero. Vamos a ver si es verdadero. Dice que es falso, porque es un identificador no válido, dice, ya que los identificadores no pueden tener caracteres especiales y en este caso tenemos la O tildada. El identificador válido debería de ser dirección. ¿Sí? No vieron la tilde, me imagino. Ok, entonces falso, sí, ¿verdad? Ya nos dice que es correcto. Ok, vamos con la siguiente. Dice, se requiere almacenar el lado de un cuadrado. El identificador adecuado sería N. No es error de escritura. O sea, el identificador acá, ellos lo están colocando. O sea, acuérdense que es un ejemplo, ¿verdad? Pero ellos están poniendo dirección y la dirección la ponen con tilde. Entonces, si a ustedes que cuando ustedes están declarando las variables y colocan ese identificador con una tilde, obviamente les va a dar un error y les va a dar un error de sintaxis, ¿sí? Entonces, es un error, entonces no es una forma correcta de poder identificar una variable. Entonces, eso creo yo que lo sabemos, pero me imagino que no se veía bien la tilde. Entonces, por eso me Ajá, no dije, se ve porque yo sí no vi la tilde. ajá, entonces es eso, ¿verdad? Entonces, si no llevara la tilde, entonces sí, ¿verdad? Estaría en lo correcto. Pero aquí el error es porque lleva tilde. Ok, vamos acá, dice, se requiere almacenar el lado de un cuadrado. El identificador adecuado sería N. Digamos que es cierto, ya que no veo que. Dice
que es incorrecto. Aunque dice la variable n no genera un error de sintaxis en el programa, sin embargo, no corresponde a un identificador que esté acorde con la información que va a contener. ¿Sí? Exacto, podría ser mejor lado, ¿verdad? Lado, porque recordemos que los identificadores tienen que, valga la redundancia, ¿verdad? Identificar el contenido de lo que se está guardando en esa variable. Luego, dice, aunque, no, esta es la respuesta, ¿verdad? Dice, se requiere almacenar el valor pi, el identificador más adecuado sería pi, la palabra pi. Exacto, vamos a ver dónde está, verdadero. Ahí está. Recuerda que los identificadores no contienen caracteres especiales, por lo tanto el símbolo pi no sería válido, por lo que deberá escribirse su nombre con letras y en este caso mayúscula por corresponder a una constante. Esto de que en caso de que debe de ser en mayúsculas es debatible, ¿verdad? Porque en realidad ahí nosotros lo podemos escribir en minúscula o en mayúscula el identificador y eso no genera conflicto. Lo que tenemos que tener cuidado es que la variable o el identificador que nosotros estemos declarando, pues haga referencia, ¿verdad?, al contenido que estamos almacenando. Ok, vamos al siguiente. Dice, para almacenar el valor de una distancia, el tipo de dato correcto sería un número entero. Aquí vamos con tipos de datos. ¿Qué me dicen? Al almacenar el valor de una distancia, el tipo de dato correcto sería un número entero. Alicia me dice letras y números sí, pero solo números no. No sé a qué se refiere Alicia, si es a la pregunta que estamos viendo ahorita o a la anterior. Sí, ingeniera, se le fue, creo que hacia arriba, el primer comentario que le puse. Pero Ah, le decía que es falso porque solo números no se pueden usar en variables. ok. Ok, entonces me dice Helen que podría ser real, Josué me dice que falso, Joaquín me dice que falso. Veamos si es verdadero. Es incorrecto. El tipo de dato dice, el tipo de dato para una distancia debe ser real, ya que tendría tanto una parte entera como una parte decimal. Hay que recordar que si el usuario ingresa un número entero y la variable está definida como real, el programa aumentaría los decimales con valor 0, ejemplo 3.0. Sí, o sea, cuando nosotros ingresamos un número entero y la variable nosotros la definimos como real, él le agrega el punto y le pone el 0, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es falso, porque una distancia nunca va a tener un valor entero, sino que puede tener decimales, puede tener fracciones. Entonces, la respuesta acá pues sería falso. Luego dice, para almacenar el nombre de un estudiante, el identificador sería nombre estudiante. ¿Esto es verdadero o es falso? Vamos a hacerlo más. Ahí está. Para que vean bien cómo han colocado el nombre de la variable. Exacto, falso. Vamos a ver. El nombre de esta variable sería, o sea, sí puede ser, ¿verdad? Nombre estudiante, pero sin el espacio. Entonces, como lo especifica, dice la normativa para los identificadores. Ok. En una variable nombre persona
de tipo string, el identificador se escribe entre comillas dobles. Nombre persona, ¿eso es verdadero o es falso? Ok, falso. Vamos a ver falso. En una variable de tipo string, el identificador no es el identificador el que se debe colocar entre comillas dobles, sino el valor que recibe en algún momento. Por ejemplo, este es el identificador, ¿verdad? Nombre persona. Y aquí estamos asignando el valor de Juan a el identificador nombre persona. Y como el valor es un valor tipo string, entonces el valor como tal es el que debemos escribir entre comillas, porque así el programa, lo que sea, ¿verdad? El lenguaje en el que nosotros estemos trabajando, él va a comprender que en la variable nombre persona vamos a ir a almacenar la palabra Juan. En algunos lenguajes, las dobles comillas son comillas simples. En algunos otros, pues son comillas así, ¿verdad? Como las conocemos nosotros comúnmente. Entonces, ahí vamos a tener pues ese cuidado dependiendo del lenguaje en el que ustedes estén trabajando. Ahora, dice, si el valor a asignar a una variable o identificador es otra variable de tipo string, esta segunda no se escribe entre comillas. Por ejemplo, y ponen acá nombre persona igual a nombre estudiante. ¿Es esto verdadero o es falso? Ok, me dicen que es verdadero. Vamos a probar. Correcto. Las variables o identificadores de tipo string no se escriben entre comillas. Ahora vamos con la siguiente. Una expresión relacional, recordemos cuáles son las relacionales, ¿verdad? Está formada de 3 secciones: el operando, el operador relacional y el operando. ¿Es verdadero? Ok, Joaquín me dice que es verdadero. Recuerden las expresiones relacionales. ¿Qué es lo que estamos haciendo en una expresión relacional? Estamos comparando si un valor es mayor, si es igual, si es menor que otro valor. ¿Sí? O una variable, el contenido de una variable, si es igual, si es diferente, etcétera, ¿verdad? Que otra variable o inclusive que otro valor, porque ahí podemos hacer combinaciones. Ok, me dicen que es verdadero. Los 3 elementos forman una expresión relacional. Los operandos pueden ser variables constantes o expresiones aritméticas, mientras que el operador relacional puede ser mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual o diferente. Pueden variar según el lenguaje de programación. Los presentados corresponden a Java y al lenguaje C. Entonces sí, ¿verdad? Es verdadero. Luego dice, la expresión num porcentaje 2 es una expresión relacional.
Falso. Es falso, me dicen. Vamos a ver si es falso. Correcto. La expresión num porcentaje 2 no es una expresión relacional, ya que no contiene entre sus elementos un operador relacional. Fíjense en eso. O sea, nos estaba preguntando si era una expresión relacional, no si lo que se estaba efectuando estaba correcto. ¿Sí? Entonces, sí es falso porque las expresiones relacionales se deben o mejor dicho, en las expresiones relacionales se deben de colocar cualquiera de estos símbolos. Y el mod es una operación, bueno, es que en algunos lenguajes es mod, en algunos otros es porcentaje, el equivalente al módulo, ¿sí? Pero si nosotros digamos que este fuera el equivalente al mod, entonces esta no es una expresión relacional, ni es una expresión lógica. Aquí lo que estamos haciendo sería realizando una operación matemática, ¿sí? Ok, entonces dice pregunta de elección múltiple. El tipo de dato correcto para almacenar la estatura de una persona en metros es el tipo de dato entero, el tipo de dato doble, un tipo de dato string o el tipo de dato char. Doble o int, real. Vale. Acuérdense que int, ¿verdad? Es son los enteros y doble, pues son los reales. Estamos hablando de estatura, entonces la estatura nunca va a ser un valor exacto, ¿verdad? Entonces tendría que ser el tipo de dato doble. Entonces acá está, el valor de esta medida está formado por una parte entera y una parte decimal, por lo tanto, pues corresponde al tipo de dato doble o al tipo de dato float. Sí, en Java tenemos doble y tenemos float que corresponden o equivalen a los tipos de datos reales. La diferencia es el límite que tienen para representar los tipos de datos doble con los tipos de datos float. Entonces, ahí va a depender si ustedes consideran que el valor es muy grande o es muy pequeño, entonces para poder elegir, ¿verdad? El tipo de dato. Pero por lo general, pues se utilizan o nos vamos a acostumbrar a utilizar los tipos de dato doble, que como les digo, es lo mismo doble que float, porque los dos son tipos de datos reales, sino que la diferencia pues radica en el límite de almacenamiento. Ahora, para almacenar el número de estudiantes de una asignatura, el tipo de dato de la variable número estudiantes debe ser, y tenemos siempre las mismas 4 categorías, ¿verdad? Entero, doble, string y char. Entonces, sí, aquí coincidimos y creo que no es difícil saber que el tipo de dato pues tiene que ser entero, ¿verdad? Porque nunca va a existir un punto 5, punto 3 estudiante, ¿verdad? Tiene que ser entero. Ahora, el tipo de dato para el identificador que almacene la cédula de identidad con formato, y tenemos acá el formato, ¿verdad? Entonces, la cédula de identidad es como que nosotros habláramos del DUI. Entonces, antes, pues, el documento de identidad que nosotros manejábamos se le llamaba cédula. Entonces, ahora ya la cédula, pues, pasó a ser nuestro DUI. Entonces, pero el formato es este. Entonces, ¿qué tipo de datos ustedes elegirían para almacenar esa información?
Ok, Alicia y Germán dicen que es char. ¿Quién da más? Josué dice que es entero. Vaya, vean. Entero no puede ser. ¿Por qué? Porque lleva una, que digamos, serie de números. Sí, lleva una serie de números y lleva un guión. Entonces, con este guión que está aquí, ya no puede ser entero, ya no puede ser de tipo de dato entero, ni tampoco real. Sí, con este símbolo, ¿verdad? Que lleva acá. Ahora, para los que me dijeron char, recordemos, char es un carácter, ya sea letra, ya sea número, ya sea algún carácter especial, o sea, lo que sea, pero es uno nada más. Entonces, por eso no puede ser char, tiene que ser string, porque el string es una serie de caracteres, ¿verdad? Que están concatenados y ahí pues no importa si lleva números, si lleva espacios en blanco, si lleva caracteres especiales. Entonces, el string, el tipo de dato para esta variable es un string o cadena por el hecho de contener en su valor el carácter guión medio, o sea, ¿verdad? Que está aquí sombreado, este que está acá. Recordemos que si el valor de una variable puede contener una combinación de letras, números y o caracteres especiales, sería una cadena. Entonces, y las cadenas se identifican por el tipo de dato string. Vamos con la siguiente. Si desea almacenar el resultado de la evaluación de una expresión relacional entre dos números, el tipo de dato de la variable debe de ser entera, doble, bool, o sea, booleana o lógica, o string. Recordemos que los símbolos de las expresiones relacionales son mayor, menor, igual, diferente, etcétera. Y aquí lo que me está diciendo es que si desea almacenar el resultado de una evaluación de una expresión relacional entre dos números, o sea, él va a comparar, por ejemplo, 2 es mayor o igual que 3, 3 es mayor o igual que 8, 5 es igual a 7, ese es el resultado que va él a almacenar. Entonces, ¿qué tipo de dato tendríamos que nosotros asignar a la variable donde se va a ir a guardar ese resultado? Ok, me dicen que es doble. Vamos a ver si es doble. Es incorrecto. No voy a poner por qué. Entonces, voy a poner entero. Siempre me está dando incorrecto. Le vamos a dar string. Es incorrecto. O sea, recordemos que si nosotros evaluamos mediante una expresión relacional, un valor con otro valor, el resultado siempre va a ser booleano, o sea, va a ser o falso o verdadero, porque si ustedes dicen, ok, yo voy a comparar el peso, digamos, de esta canasta con el peso de esta otra canasta, quiero ver si es mayor el peso de la canasta 1 con respecto al peso de la canasta 2, ahí ustedes no van a obtener un valor numérico, sino que si es cierto o si es falso. Entonces, el tipo de dato que nosotros tenemos que asignarle a la variable donde se va a almacenar esa expresión tiene que ser booleana, ¿sí? Porque es o verdadera o es falso el resultado que nosotros vamos a obtener de esa comparación. Ahora vamos, dice, escriba el operador relacional que permite verificar si la edad de una persona está entre 0 y 55 años. Considere que solo se admiten números positivos. Entonces, ¿qué operador colocarían ustedes acá? Operador relacional, ¿verdad? Volvemos, mayor, menor, igual, menor o igual, mayor o igual. Esos son los operadores relacionales. ¿Qué operador colocarían ustedes allí?
Si lo que se necesita comprobar es si la persona, la edad de la persona está entre 0 y 55 años, o sea, en ese rango. ¿Qué operador colocarían? Ok, Helen me dice que menor o igual. Menor o igual, menor o igual, menor o igual. Ok, vamos a escribir menor o igual. Vamos a ver qué me dice. El operador relacionar menor verifica que sea menor que 55 años, es decir, que esté entre 0 y 54. Pero como se solicita que esté entre 0 y 55, es decir, se incluya a quienes tienen 55 años, es necesario aumentar el operador igual. O sea, está correcto, ¿verdad? Menor o igual. Ese es el correcto. Vamos a ver la siguiente. Escriba la expresión relacional que permita verificar si un número, num1, ese es el nombre de la variable o del identificador, es igual a otro número y el identificador es num2. Entonces, ¿cómo colocaríamos ahí la expresión relacional? Num1 igual, me dicen, a num2. Fíjense en esto. Recuerda que el operador relacional de igualdad en Java y en C es 2 veces el símbolo de igual, ¿verdad? El operador igual está reservado en estos lenguajes para la operación de asignación. Entonces, aquí, o sea, obvio, ¿verdad? Ustedes todavía no hemos visto la sintaxis de cómo se llama, de cómo se trabaja en Java o cómo se trabaja en C, pero hay que ir tomando en cuenta esto, pues que para poder comparar si dos valores son iguales, en Java se escribe el doble igual, porque el igual es para asignaciones, o sea, cuando nosotros decimos, ok, lo que yo tengo en la variable num2, si yo lo hubiera dejado solo con el igual, lo que tengo en la variable num2 lo voy a almacenar en la variable num1, entonces allí sí está bien, ¿verdad? He escrito solamente el símbolo de igual, pero como lo que estamos haciendo es una comparación, allí tendríamos que haber colocado num1, el doble igual, num2. Y ahora sí. Ahora, completemos, dice la expresión relacional. Escriba la expresión relacional para verificar si un número con la variable num es negativo. Las secciones que se marcan de color rojo indican que su respuesta no es correcta, lo que nos pasó acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escribiríamos una expresión relacional para validar si un número es negativo? Y el número que debemos de verificar es la variable num. Obviamente, primero vamos a colocar num, ¿verdad? Num menor que 0. Ahí está. Está correcto, ¿verdad? Entonces acá nos dice que exacto, así como nosotros lo escribimos, pues así es como se va a verificar que el número pues sea negativo.
Luego, escriba la expresión relacional para verificar si el residuo de una división es 0. Los identificadores son dividendo y divisor. Esta es una expresión, ¿verdad? Como quien dice, la fórmula que nosotros tenemos que colocar para verificar que el residuo de una división sea 0. Ok, vamos a ver lo que dice Helen. Dice que sería dividendo entre divisor igual a 0. Para obtener el residuo de una división se utiliza el operador que es el equivalente al mod, ¿verdad? Y el operador igual realiza la comparación de igualdad. Entonces acá debería de ir el operador este, ¿sí? Y acá la comparación. Porque estamos haciendo una expresión, o sea, estamos haciendo una operación matemática que es dividendo entre divisor, que en realidad es mod, y luego la comparación, porque eso es lo que necesitamos saber si es el residuo es 0. Entonces, vamos a mostrar la respuesta y aquí está. Dividendo, mod, ¿verdad? Bueno, dividor le pusieron, bueno, o yo lo puse, no sé. Divisor, viendo el resultado de esto, si esto es igual a 0. Sí, no andaba tan perdida, en solo ¿cómo se llama? La división, pues, era el mod, ¿verdad? El que teníamos que colocar. Y el igual no era igual, sino que recordemos siempre, ¿verdad? Que en Java, pues para comparar si un valor con otro son iguales, es de colocar el doble símbolo del igual. Luego dice, complete los elementos que faltan en la siguiente expresión relacional que verifica si un número es par. Es algo parecido a lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Pero ya específicamente averiguando si es par o si es impar. ¿Cómo me quedaría acá? Obviamente aquí tiene que ir la variable, ¿verdad? O el identificador. ¿Aquí qué iría? Si estamos averiguando si un número es par, recordemos allá en algoritmos.
Inge, creo que ahí sería sin un, mod 2 si no mal recuerdo. Vamos a probar. Si num mod 2 es igual. Es igual a 0. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros operamos un valor mediante el operador mod y queremos averiguar si el valor es par, lo tenemos que hacer entre 2, porque si el residuo, porque recordemos eso, ¿verdad? Módulo, el módulo lo que nos da de resultado es el residuo. Entonces, si un valor dividido entre 2 es igual a 0, quiere decir que es un número par, porque si la división, dividendo, divisor, cociente, si el residuo nos da un número que no es 0, quiere decir que no es par, porque todo número que es par, el concepto es que es divisible entre 2, ¿verdad? Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Hay que recordar eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando con valores que nosotros queremos ver si son valores pares o si son valores impares. Ok. Ok, entonces esto era con respecto a que pudiéramos ir recordando un poco, ¿verdad? Recordando un poco de la parte esta, ¿verdad? Que tienen ustedes ya que traerla, o tienen que recordar, ¿verdad? Esta parte de la materia de algoritmos, porque si bien es cierto, acá vamos a ver ya un lenguaje en específico, pues hay algunos conocimientos que siempre los tenemos que manejar porque se mantienen, solo que ya aplicándolos pues en otra forma, ¿verdad? La lógica siempre va a ser, siempre la vamos a tener que aplicar, pero ya va a ser un poquito pues más, como más aplicada o más identificada en un lenguaje ya en específico, que como les decía, pues nosotros pues vamos a manejar el lenguaje Java. Ahora vamos a... Ok, nos vamos a ir acá. Vamos a volver a compartir. Estamos aquí, creo. Sí, acá. Ok. Entonces vamos a ver este ejercicio. Calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Creo yo que eso, digo yo, ¿verdad? Supongo que ustedes lo hicieron en algoritmos, solo que fue de lo primerito, pues que ustedes estuvieron resolviendo. Ok, entonces el ejercicio lo que nos pide es calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Entonces, vámonos a la parte de análisis. En la parte de análisis, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de este problema? De las 3 respuestas que tenemos, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? Calcular una suma y un producto, calcular el área y el perímetro de cualquier figura geométrica o calcular el área y el perímetro de un rectángulo.
Recordemos en qué consiste el ejercicio, el área y el perímetro de un rectángulo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿La primera, la segunda o la tercera? Área y perímetro de un rectángulo. Me dice Helen, Josué, la 3. Ok, vamos a la 3. Muy bien. Este ejercicio únicamente calcula el área y el perímetro de un rectángulo, aunque puede ser más general. El ejercicio especifica que sea de un rectángulo. La sugerencia que dan es que hay que comenzar resolviendo lo que se solicita y luego se puede mejorar la funcionalidad. O sea, a nosotros nos pueden pedir, ¿verdad? Algún requisito en específico, pero a medida que nosotros vamos resolviendo el requerimiento que nos han hecho, nosotros podemos ir mejorando para que quede en una forma más amplia, porque recordemos que la programación consiste en eso, ¿verdad? En nosotros realizar programas que queden para poder resolver cualquier tipo digamos, de requisito, de requerimiento, según los valores que nosotros vayamos ingresando o que el usuario, mejor dicho, el usuario pues ingrese en el momento en que esté ejecutando el programa. Ahora, ¿cuál de las siguientes es la fórmula para calcular el área del rectángulo? Aquí sí, si no se recuerdan, pues es de buscar en internet, ¿verdad? Para ver cómo es que se calcula cierta fórmula, porque esta fórmula pues ya está establecida, ya no hay necesidad de andar inventando. Entonces, por ahí me dicen que es la 2, vamos a ver. El área, exacto, el área es igual a la base por la altura, ¿verdad? Entonces, el área del rectángulo es igual a base por altura. Ahora, para calcular el perímetro, aquí sí creo que está un poquito más complicado que se recuerden, a menos que recuerden bien, ¿verdad? De lo que se vio allá en bachillerato. El perímetro. Ok, acá está. Perímetro dice es igual a 2 por la base más 2 por la altura, ¿verdad? Entonces ahí está ya, esa es la solución. Ahora, en esta sección dice, se desea descubrir qué datos debe ingresar al usuario. Esta sección es bastante importante porque por lo general nosotros tendemos a confundir lo que son los valores de entrada con los valores que nosotros vamos a obtener de salida. Entonces, ¿cuántos datos se requiere que ingrese el usuario? Ubiquémonos en las fórmulas, ¿verdad? Si se fijan en las fórmulas, solamente tenemos base y altura y en la siguiente fórmula también tenemos base y altura. Entonces, ¿cuántos serían? Serían 2, ¿verdad? Exacto, serían 2. Aquí está, ingrese 2 valores, la base y la altura. Ok, ¿a qué variables corresponden los valores que debe ingresar el usuario? Y nos dan base y altura, exacto, porque hay que hacer referencia, el identificador tiene que hacer referencia al contenido que se va a almacenar en él. ¿A qué tipo de dato corresponden las variables que contendrán los valores ingresados por el usuario? Entero, doble o string. Doble, me dicen que doble, exacto, porque no necesariamente, ¿verdad? Van a ser valores exactos, sino que pueden ser valores con fracciones. Entonces, es preferible, puede ser que haya combinación, que hayan valores de la base que van a ser valores enteros y puede ser que para la variable altura pues existan valores reales, valores con fracciones. Entonces es preferible dejarlo doble porque así pues nosotros no vamos a tener problema en el momento en que se haga el cálculo. Ahora,
Dice, en esta sección se desean descubrir qué datos se deben imprimir. O sea, ya identificamos los valores de entrada. Ahora vamos a identificar los valores de salida. ¿Cuántas salidas son las que vamos a obtener del problema que nosotros estamos solucionando? 2. 2. ¿Cuáles serían los valores de salida? Área y perímetro. Área y perímetro. Correcto. Área y perímetro. ¿Cuáles serían los nombres más adecuados para las respuestas de este ejercicio? Ay, ojo, miren. Lleva tildes. Esta no lleva tildes. Área y perímetro, pero sería la segunda, ¿verdad? La que no lleva tilde. Ok. Porque si hubiéramos elegido esta, ahí nos dice que es incorrecto. Entonces sí está correcta haber elegido esta. ¿A qué tipo de dato corresponden las variables que van a contener las respuestas? Si nosotros operamos con valores reales, vamos a obtener de resultado un valor real. Ojo, acá, aquí tienen que tener cuidado en algo, porque ustedes pueden haber definido las variables tipo entero, pero en el transcurso, en el proceso que ustedes le van a realizar a esas variables, puede ser que hayan colocado que van a ser ¿qué? Raíz cuadrada, que van a colocar una división. Entonces, tienen que tener cuidado de en realidad cuál va a ser el resultado. Sí, entonces, siempre que exista una división, si ustedes han colocado los valores enteros, el resultado de una división de valores enteros va a ser un valor real, ¿sí? Porque pueden existir fracciones, no necesariamente va a dar un valor entero. Entonces, en eso tienen que tener también ustedes bastante cuidado. Ok, para el ejercicio, sí, ¿verdad? Es doble. Ahora dice, de acuerdo al analizado en las preguntas anteriores y al enunciado del problema, complete la siguiente tabla de entradas y salidas del programa. Entonces, ¿qué entradas dijimos que íbamos a tener? Íbamos a tener la base, ¿verdad? Por acá está. Vamos a ver dónde está. Acá está. Base y altura, ¿verdad? Entonces vamos a tener la base, vamos a tener la altura. ¿Y qué tipo de datos van a ser? Vamos a ver más arriba. Doble. Son dobles. Acá está, ¿ve? Son dobles. Y las salidas, vamos a ver, las salidas son área y perímetro. Y también son dobles. Ahí está, lo tenemos correcto. ¿Sí? Luego dice, estamos ya en la segunda fase de la resolución de problemas, que corresponde al diseño. O sea, hay que identificar qué acciones debemos de realizar para lograr obtener, pues, lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Entonces dice, luego del terminador inicio, ¿cuál es la siguiente acción a realizar? O sea, recordemos que cuando estamos en los algoritmos, colocamos inicio y final, ¿verdad? Para poder identificar en qué momento comienza y en qué momento termina el algoritmo. Entonces, después de que nosotros hemos colocado la palabra inicio, ¿qué debemos
¿cuál es la siguiente sentencia? Hay que solicitar datos al usuario, hay que solicitar el área y el perímetro, o hay que escribir el valor de la base y la altura. Estamos siguiendo ahorita la secuencia que debemos de respetar cuando estamos elaborando los algoritmos. Hay que solicitar los datos. Hay que solicitar los datos. Ok, hay que solicitar los datos, ¿verdad? Si no, pues no vamos a poder realizar, ¿verdad? Las acciones que nosotros estemos pidiendo. ¿Por qué no fue correcta el solicitar el área y el perímetro? Porque el área y el perímetro son los valores exactos, son los valores de salida. Exacto, excelente. Ahora, este ejercicio dice tiene dos subproblemas, calcular el área y calcular el perímetro. ¿Cuál debe realizarse primero? ¿El cálculo del área o el cálculo del perímetro? El del área. Ajá, ¿qué dicen los demás? Veamos, calcular el área es incorrecto. Si ponemos calcular el perímetro también es incorrecto. Es cualquiera de las dos. O sea, en este ejemplo, en este ejercicio, no importa cuál de los dos cálculos se haga primero, ¿sí? Porque uno es independiente del otro. Caso contrario sería si nosotros, por ejemplo, para poder calcular el perímetro necesitáramos el valor del área. Ahí sí, primero tenemos que calcular el área y después calcular el perímetro. Es como cuando a ustedes les ponen un ejemplo o les ponen un ejercicio de, digamos, que se necesita que saber cuánto va a ser el pago final que va a tener que cancelar un cliente si se le ha hecho un descuento. Entonces, allí sí, primero tenemos que calcular el descuento, ¿sí? Para después poder calcular cuánto es lo que él va a pagar o ella va a pagar. Porque recordemos que cuando nosotros compramos algo, o sea, al valor de la compra nos quitan, nos restan la cantidad que se nos va a descontar. Entonces, tenemos que conocer primero o tenemos que calcular primero el descuento. Ese es un ejemplo típico. Entonces, en este caso, como el área y el perímetro son independientes, el cálculo de ellos es independiente, entonces no importa cuál de las dos operaciones se realice primero. Ahora, ¿qué variable debe imprimirse en pantalla? La base, este es de varias respuestas, dice. Es una opción de varias respuestas, o sea, podemos elegir varias. ¿Qué debemos imprimir en pantalla? ¿La base, el perímetro, o el área o la altura? Recuerden que estamos en la parte de los cálculos. Área y perímetro. Me dice Josué. Vamos a ver. Área y perímetro. Vamos a mostrar. Acá está. Las variables área y perímetro se consideran como salidas en la fase de análisis y corresponden a las variables que deben imprimirse en pantalla, mientras que la base y la altura son los datos que ingresaron, ¿verdad? Entonces estamos bien, porque si hubiéramos colocado así, entonces, esta estaba incorrecta y esta también estaba incorrecta. No que las correctas eran nada más el área y el perímetro, porque son los datos de salida. Ahora, recuerde los razonamientos realizados hasta el momento y construya el pseudocódigo del ejercicio. Tenemos las entradas, tenemos las salidas. Entonces, ¿qué vamos a leer? Tenemos las variables de entrada que son base y altura. Entonces vamos a leer la base y vamos a leer la altura. El cálculo del área sería base por altura.
Ahora, el perímetro, alguien se recuerda, bueno, creo que era igual, ¿verdad? 2 por la base más 2 por la altura. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir el área, que es lo que me están pidiendo, y el perímetro. Decimos enviar y ahí está. Todo está en verde, quiere decir que está correcto, ¿verdad? Entonces, el orden en que ustedes coloquen la base y la altura no, digamos que no influye. Al igual que la forma en que nosotros coloquemos el cálculo. No influye cuál pongamos primero, porque no depende un resultado del otro. Y lo mismo en la parte de la escritura. Si ustedes acá hubieran colocado perímetro primero y luego área, entonces siempre el resultado pues hubiera sido correcto. Acá sí no, ¿verdad? Porque ya nos estaban delimitando que iba primero, el área o el perímetro, pero ya a la hora de que nosotros en realidad estemos ejecutando o codificando este programa, pues en realidad no nos interferiría. Ok, acá tenemos un video con respecto al diseño en PCInt. ¿Vieron PCInt ustedes en algoritmos? A Sí, todo esto. Sí lo vieron. Ah, ok. Bye. Pero no lo vamos a ver. Esto sí no lo vamos a ver. Quiero ver el ejercicio 2. No. El ejercicio 3. Este ejercicio está un poquito más, tiene un poquito más de trabajo, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar para el día lunes. Ok. Voy a... Les voy a dejar, como les había prometido, les voy a dejar en plataforma. Ahí se me fue otra cosa, espérenme. Les voy a dejar en plataforma el link para que ustedes puedan descargar el NetBeans, que es con el que vamos a trabajar en la asignatura. Entonces, acá tiene varias opciones, ¿verdad? Dependiendo de con qué Windows ustedes estén trabajando o con qué, perdón, sistema operativo. Entonces, ustedes allí optan por cualquiera de las opciones que están acá y lo instalan en su computadora. Entonces, les voy a dejar el enlace a este sitio para que puedan descargarlo y puedan ver si no tienen ningún problema, ¿verdad? En la descarga. Y cualquier cosa, cualquier situación que les suceda, pues como lo tenemos allí el grupo, ustedes me escriben en el grupo y me preguntan para ver en qué les puedo ayudar yo para la descarga del software con el que vamos a trabajar. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Voy a copiarles ahorita quiero ver, no me recuerdo. hija, yo solo quería saber si ese NetBeans es una versión actualizada o es porque yo fíjese que tengo instalado en mi computadora, pero el 2.0. No, si usted ya tiene uno instalado, no se preocupe, ahí téngalo. Entonces, la versión de sí, no sé cuál es. Quiero ver. Pero yo creo que sí, que es el reciente.
Pero igual, si usted ya tiene uno, así déjelo, porque en realidad el ambiente es lo mismo, o sea, no cambia en mayor cosa. Este enlace ustedes ya lo tienen acá, hasta acá está, en la parte de recursos para aquellos que no lo tienen, ¿verdad? Entonces, aquí lo tienen en el área de recursos, está este mismo enlace, entonces ustedes lo abren y ahí pues van siguiendo los pasos para poder descargarlo, y que ya lo tengan instalado en su máquina. Con la persona que no tiene computadora, sí le voy a pedir que me escriba al WhatsApp y me diga, ahorita, en esta semana no, ¿verdad? Pero ya la próxima, cuando ya comencemos a hacer algunos trabajos, algunos ejercicios en la herramienta, pues si no tienen computadora, se va a ser de que vengan, ¿verdad? Que vengan de acá a la universidad, que quedemos pues de acuerdo. Yo diría que, bueno, no sé, ¿verdad? Es mi sugerencia, es que hagamos las sesiones presenciales con aquellas personas que no pueden o no tienen equipo, que lo hagamos el día miércoles. Pero sí me tendrían que avisar porque yo me tendría que desplazar para acá, para la universidad, para poderlos atender, porque este día pues yo estoy aquí en la universidad, tuve la necesidad de desplazarme hasta acá para poder impartir la clase, pero el día lunes yo estoy en mi casa. Entonces, ustedes me dicen, ¿verdad? O nos ponemos de acuerdo el día lunes, porque ahorita pues no sería necesario que hagan alguna práctica, sino que simple y sencillamente pues que lo descarguen. El JDK sí, ya está agregado, por eso es que yo he buscado o pedí, mejor dicho, que me dieran un enlace donde ya vaya incluido y no tengamos que estar instalando una cosa y otra. Entonces, no, aquí ya va todo incluido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Y entonces, Espérenme, por que ese, hablaron dos. Dígame, Alicia. por ese momento, entonces, vamos a quedarnos así virtual, ¿verdad? Sí, así nos quedamos virtual. Aquí nos Ah, quedamos virtual. Entonces, solo como les dije el día lunes, solo las prácticas quizás las estaríamos haciendo, pero algunas prácticas. Entonces, lo que yo he pensado es que si ustedes pueden hacer la práctica en su casa, pues no hay ningún problema. Pero para aquellos pues que puedan tener algún impedimento, ¿verdad? En su casa, pues vamos a programar quizás la clase del día miércoles para hacerla presencial, pero solo con algunos. O sea, yo la clase siempre la voy a dar así, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, si vamos a realizar algunos ejercicios, entonces, y no lo pueden hacer en su casa, entonces se vendrían para acá y lo haríamos aquí en la sala de informática. Y yo siempre estaría dando la clase en la computadora, solo que ustedes pues estarían conectados, bueno, no estarían conectados, ¿verdad? Estarían ubicados en un equipo aquí en la sala de informática. Entonces, yo así lo he pensado, pero yo creo que lo estaríamos haciendo hasta después de vacaciones, porque todavía la próxima semana pues vamos a estar entrando digamos, en el ambiente, ¿verdad? En el que vamos a estar trabajando y ya pues ya vamos a empezar a utilizar la herramienta ya después de vacaciones. O sea, ya el día 9 de agosto que regresamos de vacaciones, pues ya estaríamos aplicando la herramienta, pero igual, si se va a necesitar que ustedes realicen los ejercicios, sería el día miércoles 11, quizás la primera sesión, ya para aquellos que necesiten venir y se vengan para acá a realizar esa práctica. ¿Sí? Quedamos así con lo de las sesiones presenciales.
Y como les repito, si ustedes no tienen necesidad de ocupar el equipo, pues no vienen. O sea, yo siempre voy a estar transmitiendo así la sesión virtual, y con la diferencia que los compañeros que necesiten equipo, pues van a estar recibiendo la clase en un equipo acá en la sala. Y para los que no, pues se quedan en sus casas. Ok, Nahum me dice que le pide el JDK ahorita o en otra instalación, o mediante otro enlace es la cosa. Ah, ok, déjeme entonces, voy a averiguar y yo les comento por medio de la plataforma o en el grupo. Yo ahí les comento qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Porque yo el enlace lo pedí aquí en informática para no tener problemas, ¿verdad? Por cuestiones de licenciamiento. Entonces yo pregunto y yo se los comento a ustedes en el grupo. Ok, entonces llegamos hasta acá, jóvenes. Muchas gracias por haber estado en la sesión. Nos vemos el día lunes, siempre a las 6:30. Pasen una feliz semana y bendiciones a todos. Gracias, igualmente, ingeniera. Gracias igualmente. Bueno.